Bien, como les decía, sí, el análisis de funciones en torno a lo que es una función es justamente analizar la relación que hay entre dos ejes de coordenadas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con el eje X, que es el horizontal, y con el eje Y, que es el vertical. En el caso del eje X, ¿sí? Hablábamos de lo que eran las variables dependientes e independientes. ¿Sí? La variable independiente es siempre el eje X. ¿Por qué? Porque no está asociada a la dependencia que tiene el eje Y. Pero sí Y está asociada a la dependencia que tiene X. ¿Por qué es esto? Yo les decía que una relación es función cuando a un elemento de X le corresponde solamente un elemento de Y. Entonces, en este caso, X es independiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque X está ajustada a que le corresponda tal elemento de Y, ¿sí? Entonces, por eso mismo, la variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Ahora, en toda función nosotros tenemos diferentes elementos que quiero que se sepan, ¿sí? Para empezar, tenemos lo que se denomina el dominio. El dominio, ¿sí? Es justamente los valores de X están asociados en una situación. Pongamos, ¿sí? Yo recién les hacía ese dibujo medio fallido de la temperatura corporal a lo largo de un día, ¿sí? En este caso, la temperatura, ¿sí? Sería el, el término que va en I, y a lo largo de cierta cantidad de horas de un día sería el valor de X. Si yo digo, marqué esa temperatura de 8 a 12 del mediodía, estoy hablando del dominio. El dominio sería el tiempo. ¿Explico? Y es el valor que está en el eje, entonces, X. ¿Sí? Y el recorrido, ¿sí? Son los valores de la imagen. O sea, a ese valor de X, ¿qué valor de Y le, digamos, implica? ¿Sí? Supongamos, a las 9 de la mañana tenía 37 grados, ¿sí? Entonces, el eje Y sería el recorrido, ¿sí? El valor de llegada. El valor de salida, entonces, es el dominio. El valor de llegada, entonces, es la imagen. Existen también el corte con los ejes, cuando la función se anula sobre el eje X y cuando la función se anula sobre el eje Y. El corte con el eje Y se llama ordenada al origen, ¿sí? Generalmente suele asociarse con el término independiente de la función, el valor que no tiene ningún tipo de relación algebraica con un símbolo, que en este caso sería X, y en función de X. Y el corte con el eje X siempre va a estar asociado a las raíces. Las raíces, ¿sí? Son los valores entonces que cortan al eje X, y se asocia cuando la función en Y es 0, ¿sí? Ahora vamos a ver para que les quede más claro. Supongamos acá, en esta función, esta es una función lineal. ¿Por qué es una función lineal? Bien, para empezar, la función corresponde a esta, 2x más 5. ¿Sí? Y el valor de Y va a ser igual al doble de X más 5 unidades. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿no? En este caso, cuando X vale 0, ¿sí? 2 por 0 es 0, 0 más 5 es 5. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 5. Ahora, cuando X vale 2, supongamos, ¿no? ¿Cuánto va a valer Y? Hago 2 por 2, 4, más 5 es 9. Cuando X vale 2, Y va a valer 9, estaría por acá arriba. Ahora, ¿qué pasa cuando Y vale 0, aquí a la altura de Y 0? ¿Cuánto vale X? Entonces yo tendría que reemplazar a la Y por 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que despejar. El 5 lo voy a pasar restando y el 2 dividiendo. Me queda menos 5 medios, que es menos 2,5. Por ende, cuando la función en Y es 0, X vale menos 2,5. ¿Me explico? Estas son relaciones que se dan entre dos ejes, el eje Y y el eje X, ¿sí? Y esta es una función lineal. ¿Por qué? Bueno, porque tiene diferentes características. Primero y principal, se representa con una recta, que puede ser ascendente, o sea, creciente o decreciente, eso es indistinto, ¿sí? De acuerdo al comportamiento que tiene la pendiente. La pendiente es el valor que tiene
X. Ahora, tiene otra característica que también es importante. La X, tenemos una sola X y está elevada al exponente 1, o sea, no tiene elevación, ¿sí? No tiene ningún tipo de exponente, o sea, sí, en realidad es el 1, pero bueno. Esto significa que esta es una función lineal. Cuando yo encuentro una función en donde y va a ser igual a algún elemento de X, ya sea en producto con otra cosa, ¿sí? Yo voy a tener una función que es lineal, ¿sí? Siempre me va a estar representada por una recta que puede ser creciente o decreciente, ¿sí? Otra característica muy importante de las funciones es la paridad. Cuando una función es par, ¿sí? Si yo agarro un valor de X, ¿sí? Y lo reemplazo por ese mismo valor en su opuesto, quiere decir en negativo, y el resultado me da igual, esta es una función par. Este ejemplo sería una función cuadrática, ¿sí? Cuando el exponente de X es al cuadrado me va a dar par, ¿sí? Es una función par. Pero si cuando yo agarro una función, ¿sí? En donde un número lo reemplazo por X, y reemplazo al opuesto, y toda la función me da opuesta, esa función es impar. Esto sucede con las funciones que tienen un exponente de X al cubo, por ejemplo. Ahora, hay otras funciones que no son ni pares ni impares, o sea que yo las reemplazo por un valor de X y por el opuesto y me dan cualquier otra cosa. Entonces esas funciones no son ni pares ni impares, significa que no guardan paridad, ¿sí? No son un espejo ni tampoco son asimétricas, o sea, no tienen una relación entre el valor y su opuesto. Vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? O sea, tranquilos. Por ejemplo, acá tenemos una función par. Como les decía, es una función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué es una función cuadrática? Esta función es una función que, a ver si la puedo escribir. Esta función es la función x al cuadrado menos 5. ¿Sí? Supongamos esto. Yo voy a agarrar el valor de menos 1 y el valor de 1. Y la voy a reemplazar por x. Cuando x es menos 1, ¿cuánto me da y? Menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 5 es menos 4. O sea, la función está aproximadamente por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando x es 1? Esperaría encontrarla aproximadamente en menos 4 también. Vamos a ver. 1 al cuadrado es 1. 1 menos 5 es menos 4. Quiere decir que esta función es par. Justamente, ¿por qué? Porque ya sea para menos 1 o para 1, la función me va a dar lo mismo. ¿Me explico? Vamos a las impares, ¿sí? En este caso, esta función es una función racional, ¿sí? Esta función racional es una función que se determina como 1 sobre x, dividido x. Las funciones impares pueden ser las racionales, las trigonométricas y demás. Pero fíjense, ¿por qué es impar? Vamos a agarrar un valor de x, volvamos con el 1, ¿sí? ¿Cuál era el valor, o sea, la característica de las funciones impares? Era que cuando yo reemplazaba por un valor y por el otro, me daba justamente el mismo resultado, pero en el opuesto. Voy a reemplazar a la x por 1, me tiene que dar 1, y por menos 1 me tiene que dar menos 1. Fíjense, cuando yo hago 1 dividido 1 es 1. Está bien. Acá. Ahora, ¿qué pasa con la función en este caso? Menos, a x la voy a reemplazar por menos 1. 1 dividido menos 1 es menos 1. Quiere decir que esta función es impar. ¿Me explico? Ahora, fíjense en este caso, esta es una función, ¿sí?, que no guarda paridad. ¿Por qué? Porque vamos a buscar, ¿sí?,
un valor de x, por ejemplo, en 1, ¿sí? Perdón, en menos 1. Cuando x es menos 1, aproximadamente, bueno, se me va, la función es 6, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando x es 1? Cuando x es 1, la función es aproximadamente menos 2. Quiere decir que no es ni par ni impar. O sea, a un valor de x lo asocio con un valor completamente diferente que al otro opuesto. ¿Me entienden? Entonces, esta función no guarda paridad. Retomemos y repasemos. Función par, cuando a el mismo valor opuesto le corresponde el mismo valor de y. Función impar, cuando al mismo valor opuesto le corresponde el mismo valor opuesto de y. Función que no guarda paridad, cuando a el mismo valor opuesto le corresponden dos valores diferentes de y. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Entiende esto? Vamos Sí. a ir haciendo más ejercicios con respecto a esto, pero más que nada como para que entiendan cuándo una función es par e impar. Bien, vamos a las funciones lineales ahora, ¿sí? Estas funciones lineales son justamente llamadas de esa manera porque se grafican con una recta, con una línea, ¿sí? Y estas funciones lineales tienen dos características importantes, ¿sí? Primero y principal, que tienen un término con x, ¿sí? Y luego tienen una parte independiente. El término con x siempre está elevado a la 1, como les decía, ¿sí? Esta es la estructura de la función lineal, a por x más b. Donde a me representa a la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es la inclinación que tiene la recta sobre el eje de coordenadas. Y b me representa al término independiente. Este término independiente va a ser el valor que corta al eje y. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos una función lineal. En donde directamente, o sea, y de manera proporcional, a medida que aumenta x, o sea, a medida que va aumentando, por ejemplo, x, va aumentando el eje y, ¿sí? Cuando x es 1, supónganse por acá, es un valor, que sería, supónganse 3. Cuando x es 2, es otro valor, que sería 4. ¿Me explico? Entonces, este caso me indica que es una función lineal a simple vista, no necesito saber cuál es la ecuación de esta función, pero sé que es una relación que mientras aumente x va a ir aumentando y cuando disminuya x va a ir disminuyendo y. ¿Sí? Esto es una función lineal. Supongamos, a ver, ¿dónde se me fue? Ahí está, ¿sí? Esta función. Nosotros tenemos, es una función afín. ¿Por qué decimos que es una función afín? Todas las funciones lineales son funciones afines, porque a medida que aumenta x, lo hace y, o a medida que disminuye x, ¿sí? Puede también disminuir y. Tenemos un dominio. ¿Cuál era el dominio? Los valores sobre x. En este caso el dominio, ¿por qué ponemos todos los reales? Porque para cualquier valor que yo tome de x, voy a tener un valor correspondiente de y. Supongamos, en este gráfico está trazado, por ejemplo, desde el menos 4 hasta el 6, ¿sí? Pero si yo hubiese agarrado el 300, supónganse, y digo, menos 2 por 300 es menos 300. Menos 300 más 3 es menos 297. O sea, que menos 300, perdón, el 300 de x me daría muy por acá abajo, o sea, no lo vería así en el gráfico, pero estaría igual. Entonces significa que para cualquier valor que yo tome de x, voy a tener cualquier valor de y. Por ende, siempre en una función lineal, el dominio y la imagen, que sería el recorrido, siempre son todos los reales. Vamos a los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? La raíz y la ordenada. En este caso, el primero es la ordenada, o sea, vamos a poner esto, ¿sí? Es este valor de acá, 0,3. Cuando x es 0,
Siempre el punto se determina el primero X y al segundo así, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando X es 0, ¿cuánto vale el eje Y? 3. Acá tenemos el valor de la ordenada al origen. ¿Se acuerdan que coincide también con este número? Quiere decir que está bien. Ahora, ¿cuál es la raíz? La raíz es esta partecita. Cuando X es 3 medios, que sería más o menos, ¿sí? 1,5, acá, y vale 0. Acá tenemos la raíz, que coincide justamente al igualar la I a 0, ¿sí? Al despejar me queda ese valor. ¿Por qué hablamos de una continuidad? ¿Cuándo una función es continua? La función es continua cuando yo la puedo graficar sin levantar el lápiz de la hoja. Es decir, en este caso yo puedo trazar, me va a quedar un enchastre, pues el pulso mío es bastante peligroso, ahí está. Pero esta es una función continua. La tracé sin tener que levantar el lápiz de la hoja. ¿Me explico? Las funciones continuas entonces son aquellas que puedo trazarlas sin levantar el lápiz. Ahora, el crecimiento. Veamos si crece o decrece. ¿Cómo analizo esto? Siempre la estudio mirándola desde el eje X, que es este, acuérdense que el eje X es el horizontal, ¿sí? Mirándola de izquierda a derecha, tengo que analizar si va para arriba o va para abajo. Mirándola de izquierda a derecha, la función baja. ¿Me explico? Entonces quiere decir que es decreciente. Otro buen punto para tener en cuenta, para saber si es creciente o decreciente una función, es la pendiente. Si la función tiene una pendiente positiva, va a crecer. Si tiene una pendiente negativa, quiere decir que la inclinación en el eje es negativa, por ende decrece. En este caso es decreciente. Los extremos son aquellos, ¿sí?, máximos o mínimos de la función. En este caso, esta función no tiene extremos, porque es una función lineal, es una recta, entonces no tiene extremos, o sea, sigue infinitamente acá para arriba, y acá sigue infinitamente para abajo. Quiere decir que no tiene extremos. No tiene curvatura, porque justamente es una recta. No es simétrica, ¿sí? Porque de un lado y del otro del eje vemos que se encuentran en diferentes lugares. Y no tiene periodicidad. ¿Qué significa? El período es de dónde hasta dónde sobre el eje Y va. En este caso no tiene periodicidad porque son todos los reales, ¿sí? Estas son cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar una función lineal. Va a aumentar proporcionalmente o a disminuir proporcionalmente. ¿Qué pasa en las funciones que no tienen pendiente? En este caso, ¿sí?, esta función es f de x o y, es lo mismo, f de x o y. F de x es igual a menos 3. ¿Qué significa? ¿Qué le falta acá a esta función? Nosotros habíamos dicho que la función lineal era y igual a por x, está complicando, a por x más b, ¿sí? Y en este caso, la x no existe. O sea, quiere decir que la pendiente es 0. ¿Se entiende? No se puso porque 0 por x es 0. Menos 3. Quiere decir que solamente tengo el valor de la ordenada al origen. En este caso la función es constante. Para cualquier valor que tome del eje x, la función va a ser menos 3. Porque no tiene pendiente, ¿sí? No tiene valor de x. Entonces, en este caso, hablamos de una función lineal que es constante. El dominio van a ser todos los reales, ¿sí? En este caso, cualquier valor que yo tome de x va a ser menos 3. Ahora, ¿cuál sería el recorrido, chicos? ¿Cuál sería la imagen de esta función? La imagen sería menos 3, justamente. ¿Por qué? Porque para cualquier valor que yo tome de x, la función va a ser menos 3. Entonces, por eso mismo,
¿sí? La imagen va a corresponder con -3, ¿sí? Por eso el recorrido es -3. Bien, vamos a la función cuadrática. La función cuadrática, fíjense, que ya deja de ser una función lineal, ¿sí? O sea, deja de ser una recta, sino que pasa a ser una parábola, ¿sí? La función cuadrática se asocia con esta curvatura, en donde sí tengo un mínimo o un máximo, en donde la función crece por un momento y decrece. ¿A qué está asociado la función cuadrática? A este numerito del exponente de la x, ¿sí? La función cuadrática se llama así porque justamente, ¿sí?, es un exponente al cuadrado, ¿sí? El grado máximo de la función es 2. Fíjense, puede tener un término con x cuadrado, un término con x, que es el término lineal, y un término independiente. Pero si yo tuviera, supongamos, ven que acá hay diferentes tipos de funciones cuadráticas, y igual a x cuadrado, esto también es una función cuadrática. ¿Me entienden? No hace falta que tenga todos los términos. Tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Con tener el término cuadrático solo es suficiente, ¿sí? Si no tengo el término lineal y el término independiente, no pasa nada, no importa. Ahora, lo que no puede faltar es el término cuadrático, porque si no dejaría de ser, ¿sí?, una función cuadrática. En este caso, el dominio siempre van a ser todos los reales. Ahora, lo que va a variar es el recorrido, ¿sí? El recorrido va a ser diverso ¿en torno a qué? En torno a la pendiente. Acuérdense siempre que A es la pendiente, en todos los casos, ¿sí? Entonces, la pendiente es la inclinación que tiene en el eje el gráfico. Si la pendiente es positiva, la función va a tener carita feliz, así, esta, ¿sí? Si la pendiente es negativa, la función va a ir hacia abajo, carita triste, ¿sí? Entonces, el recorrido va a estar determinado. Si la función es positiva, es mayor, si la pendiente es positiva, es decir, mayor a 0, digamos, el recorrido va a ser desde el vértice, que es este punto más bajo, hasta infinito, para arriba. Si la pendiente es negativa, el vértice va a ser desde menos infinito, perdón, el recorrido va a ser desde menos infinito hasta el vértice, ¿sí? Y siempre va a tener, si la pendiente es negativa, un punto máximo. En cambio, si la pendiente es positiva, siempre va a tener un punto mínimo, ¿sí? Si nosotros asociamos esto a justamente lo que es la pandemia que estamos atravesando, el coronavirus, ¿qué estamos esperando? Que llegue el pico, ¿no? Bueno, el pico sería esta punta, ¿me explico? En ese caso, ¿sí?, la curva lo que va a hacer es tener un pico, que tal vez no es tan perfecto como esto, ¿sí? O sea, no es tan perfecto como esta función cuadrática, porque tiene otras situaciones, digamos, está asociada a diferentes factores, entonces no es tan perfecto como las matemáticas, pero sí tiene, ¿sí?, un punto máximo. Que el problema es ese, no sabemos cuándo, en qué situación va a llegar, ¿sí? Mediante estadísticas podemos entender y comprender cuáles son esos valores máximos. Pero la realidad es que hoy en día no tenemos ese valor máximo asociado a un término muy general, porque justamente hay muchos factores a tener en cuenta. La realidad es que ese punto máximo lo asociamos, ¿sí?, cuando, ¿en dónde? Donde la función empieza, crece, 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 hasta que deja de crecer, ¿sí? Alcanza el valor máximo y empieza a decrecer, ¿sí? Sucede que esa punta, de esa cumbre, no sabemos cuál es, o sea, dónde está el punto máximo. Lo vamos a ver después, cuando empiece a bajar, ¿sí? Bien. Ahí está. Acá tenemos una función, ¿sí?, de tipo cuadrática, donde la pendiente es 2. ¿Ven? A esta le falta el término lineal y el término independiente. No importa, ¿sí? La puedo analizar igual. Esta función es de tipo 2x², ¿sí? En este caso, acá la tenemos.
Esta función es de tipo cuadrática porque tiene, ¿sí?, x cuadrado y aparte vemos visiblemente que hay una parábola. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Siempre el dominio de toda función cuadrática va a ser todos los reales. Ahora, el recorrido es la imagen. ¿Para qué valores yo tengo resultados en y? Bueno, el recorrido va a ser desde 0 a más infinito. ¿Por qué es esto? Fíjense, acá abajo la función no existe. ¿Ven? O sea, no aparece. Eso quiere decir que el recorrido es desde 0 hasta infinito. Va a crecer en los positivos, pero no sabemos, digamos, hasta dónde, porque es infinito. Ahora, ¿cuáles son los puntos de corte? ¿Sí? ¿Dónde está la raíz y la ordenada al origen? Las dos coinciden con el mismo valor que es 0. 0, punto y coma 0. Es donde corta al eje X, pero a su vez corta al eje Y. La función es continua. ¿Por qué? Porque la puedo trazar, no la voy a trazar porque voy a hacer un desastre, pero la puedo trazar sin levantar el lápiz de la hoja, ¿sí? Lápiz, lapicera o lo que fuera. El crecimiento, bueno, acá hay un tema. En las funciones cuadráticas yo tengo una parte que decrece y otra, al final la tracé nomás, que crece. Lo mismo sucedería si fuera al revés, ¿sí? Lo que hablábamos recientemente del pico que esperamos, ¿sí? Una parte crece, crece, crece hasta que alcanza el valor máximo y decrece. Entonces, en ese caso, ¿sí?, yo voy a tener justamente una parte que va a crecer y otra parte que va a decrecer. ¿Y cuáles son? Bueno, en este caso yo voy a tener que esta parte decrece y que luego crece. ¿De dónde hasta dónde decrece? Bueno, lo miro sobre el eje X. Desde los menos infinitos, los infinitos negativos, hasta 0, la función baja, decrece. Y luego, de 0 hasta infinito sobre X, la función va subiendo. ¿Sí? Siempre, chicos, siempre, siempre, siempre se analiza sobre X, no sobre Y. Ahora, ¿tenemos extremos? Sí, tengo un punto mínimo, que es en el punto 0, punto y coma 0, 0 de X y 0 de Y, es el punto mínimo de esta función. ¿Tenemos una curvatura? Sí. Si la pendiente es positiva, si la curva es carita feliz, es justamente cóncava. Si es carita triste, se denomina convexa. ¿Tiene simetría? Sí. ¿Tiene simetría? Sí, justamente par. No hace falta que pongan simetría axial. Si es simetría par, es suficiente. ¿Y tiene periodicidad? O sea, ¿va oscilando entre ciertos valores de I? No, porque sube hasta infinito, entonces quiere decir que nunca corta, ¿sí? Esto quiere decir que no presenta periodicidad, ¿sí? Esto más que nada, bueno, la función racional hoy no la vamos a ver hasta función cuadrática. Esto más que nada es lo que quiero que vayan entendiendo. Yo hoy les voy a dar análisis de funciones, ¿sí? Con ejercicios. Les voy a subir al campus análisis de funciones para que ustedes vayan analizando y graficando algunos tipos de funciones y en base a ello determinen, ¿sí?, cuáles son las características propias de ciertas situaciones, ¿sí? La semana que viene lo chequeamos. Esto lo voy a subir al campus junto con las actividades de la clase del día de hoy y la semana que viene seguimos con funciones racionales, logarítmicas, exponenciales y demás. Y con respecto, bueno, a este video lo subo al canal, ¿sí? Esperen que